Cumpliendo un sueño que teníamos hace tiempo, hemos llegado hasta Nazca, en el departamento de Ica, para hacer dos programas. El que les presentamos el día de hoy tiene que ver con una de las culturas más importantes del Perú antiguo, la cultura Nazca. Los Nazca fueron unos ceramistas de primer orden, tienen una producción de cerámica realmente sofisticada. Además, fueron maestros en la construcción de acueductos, porque esta zona es desértica y escasea muchísimo el agua. Pero además, los Nazca son los que hicieron los geoglifos, ¿no es cierto?, los dibujos en la tierra. ¿A qué me refiero? A las líneas de Nazca, por supuesto. Así que imagínense de todo lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las personas que nos han ayudado a estar aquí, principalmente al Hotel Majoro, que nos ha alojado en este viaje. El Hotel Majoro es muy peculiar porque a finales del siglo XVII fue un convento y más tarde se convirtió en una hacienda, y hoy es un espacio donde realmente se puede estar muy a gusto, descansar bonito, y tiene un personal que nos ha atendido con muchísimo amor. De hecho, muchas gracias para todos ellos. Estamos en Cahuachi, una de las ciudades de barro más grandes del mundo y centro ceremonial de la cultura Nazca. Miren esta maravilla. Con inmenso orgullo, digo una vez más, yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La cultura Nazca se desarrolló en la costa sur del Perú, departamento de Ica, en el periodo denominado Intermedio Temprano. La sociedad Nazca fue contemporánea de los Moche por el norte y de los Tiahuanaco por el sur. Resulta sorprendente constatar que hubo un momento en que estas tres grandes civilizaciones se desarrollaron de manera simultánea. En este momento estamos en el corazón de la cuenca del Río Grande de Nazca, que tiene 10.000 kilómetros cuadrados que conforman la provincia de Nazca y Palpa. La cultura Nazca se extendió desde el valle de Ica por el norte hasta el valle de Acarí en Arequipa por el sur. La sociedad Nazca se asentó en el mismo territorio que sus antecesores, la cultura Paracas. Se puede decir que Paracas y Nazca son una continuidad. Se desarrollaron en el mismo lugar, Paracas del 800 al 200 a.C. y Nazca del 200 a.C. hasta el 650 después de Cristo aproximadamente. Es la misma gente, solo cambiaron en cierto momento sus costumbres, la manera de enterrar a sus muertos, sus modas, los diseños de sus textiles y la cerámica. En base a estas transformaciones, los arqueólogos definen los límites entre una cultura y otra. Estamos en una región, un territorio que ha sido ocupado, de acuerdo a los estudios que tenemos hasta la actualidad, cerca de 7.000, 8.000 años antes de Cristo. Es un largo proceso cultural que ha generado en esta región totalmente desértica dos formaciones sociales muy importantes que son mundialmente conocidas, como los Paracas y los Nazcas. Ambas sociedades tienen un lapso de duración de cerca de 1.600 años. Empezando en los años 800 a.C., la sociedad Paracas, cuyo centro principal de desarrollo estaba en los valles de Ica, Chincha y Pisco, al final de su desarrollo, un grupo de esta sociedad escinde y migra hacia estos valles, hacia los valles de Nazca y de Palpa, donde ya tenían ocupaciones previas, pero este grupo es el que se establece en Cahuachi, prácticamente forma y funda un nuevo
estilo, mientras que los paracas destacaban por la cerámica que era decorada después de la cocción con tintes y pigmentos de resina. Los Nazca hicieron cerámica precocción con tintes minerales que estaban aplicados antes de la cocción. Y mientras los paracas destacaban por los famosos textiles que se encontraron en la península de Paracas, los Nazca destacaron por la monumentalidad de estas líneas, de estos geoglifos. Gracias a la bioarqueología, que es la ciencia que estudia los restos biológicos procedentes de contextos arqueológicos, hoy podemos hacer una comparación entre los alimentos que consumían tanto los paracas como los Nazca. Los paracas comían más cosas marinas, más peces, ¿no es cierto? Los Nazca incorporaron más cosas terrestres, pero dependiendo de la zona donde estaban, en algunas regiones tenían una mayor variedad de alimentos, digamos, de tipos de alimentos vegetales, en otros la variedad era menor. Del mismo modo, podemos encontrar diferencias entre la salud de los pobladores de ambas culturas. En la época Paracas, la salud no era tan buena. O sea, era buena, pero digamos tenían más evidencias de anemia, más evidencias de algún tipo de enfermedades en la infancia que dejaba ciertas marcas en el cuerpo. Y cuando pasamos a lo Nazca, eso va mejorando. Los niños Nazca tenían mejor salud que los niños Paracas, tenían menos anemia, llegaban inclusive a crecer, digamos, las personas eran un poquito más altas que en tiempos Paracas. El gran aporte de la cultura Nazca al mundo es el de haber sido una sociedad que se sobrepuso a las adversidades, al territorio, al desierto, a la ausencia de lluvias. Para hacer más fértil la tierra, los Nazca necesitaban fuentes de agua y como las lluvias eran escasas, tuvieron que aprovechar el agua del subsuelo. Para ello, construyeron acueductos. Como ustedes podrán observar, todo el contexto geográfico del Nazca es totalmente desértico, solamente interrumpido por pequeños valles que están irrigados por ríos con corrientes, con fluidos estacionarios en enero, febrero y marzo. La cultura Nazca ha sido dividida en tres fases: Nazca temprano, medio y tardío. Desde el periodo denominado Nazca temprano, el poder se concentró en el centro ceremonial de Cahuachi, situado a poco más de 40 kilómetros del mar y a 18 de la ciudad de Nazca. Nazca tiene una particularidad del comportamiento del agua. El agua viene a través de la napa freática, pasa por debajo de lo que es actualmente el valle medio de Nazca y aparece en la parte baja de Nazca, llámese Cahuachi. Esa es la razón por la cual los Nazcas construyeron Cahuachi en esa zona, porque hay agua permanente. Cahuachi fue el núcleo de la civilización Nazca. Su sociedad giraba en torno a este centro ceremonial dirigido por una élite sacerdotal y rodeado de asentamientos poblados. Lo verdaderamente sorprendente es que se estima que esto que vemos es solo el 3% de lo que fue su área total. Así que imagínense lo que queda por descubrir en este lugar. Estamos adelante de un pequeño fragmento del centro ceremonial más grande del mundo en adobe, Cahuachi. Recordamos que Cahuachi tiene un largo de 7 kilómetros 300 metros. Estaba funcionando todo en el mismo momento. Esta es la cosa más sorprendente. Cahuachi ha sido verdaderamente el corazón pulsante de la cultura nazca por casi 850 años.
Aquí lo que ustedes pueden ver y divisar en este momento es más o menos el 3% de lo que es Cahuachi. Cahuachi era visitado desde varias regiones como un importante centro de peregrinación. Hasta allí llegaban desde zonas como Ayacucho, Huánuco y también Huancayo. Los Nazca fueron grandes músicos. En la plataforma principal de uno de estos templos se encontraron varios instrumentos musicales como ofrenda, fragmentos de antaras, silbatos, tambores y hasta una trompeta. Imagínense. Pensamos que tenemos miles y miles de instrumentos musicales que han sido rotos solamente en un momento particular, momento en el cual en el gran templo que se encuentra más o menos a medio kilómetro de aquí, decidieron de hacer una nueva plataforma en el templo y hay una capa de más de 30 centímetros de puros fragmentos de antaras. Y esto es una cosa extravagante. Tenemos que pensar también que la gente que salía de aquí para hacer sus ceremonias en las líneas utilizaba también tambores, trompetas y antaras. Estos flautos de pan en cerámica son únicamente de Nazca. Cahuachi fue abandonado a causa de un gran aluvión y un devastador terremoto. De Cahuachi salieron quienes hicieron los geoglifos, las líneas de Nazca, y seguramente también partían desde aquí en peregrinación hacia estos. Entonces es un lugar donde los peregrinos llegaban, hacían sus ceremonias y después salían también del centro ceremonial. Y su relación con las líneas de Nazca, que están al otro lado del río, es muy clara, porque de aquí hacían sus procesiones hacia el área de las líneas en la pampa de Nazca. Cahuachi y las pampas de Nazca eran las dos caras de una misma moneda. Cahuachi era el templo cerrado y las pampas, el templo abierto. Cahuachi, como que es el centro ceremonial o la capital teocrática de esta cultura, donde vivía la élite sacerdotal, más o menos la gente que pensaba, craneaba y planificaba esto para dibujar y plasmar todos estos diseños que podrían tener una connotación ceremonial para realizar este tipo de actividades religiosas. O sea, si Cahuachi era el templo cerrado, las pampas de Nazca era el templo sin pared o el templo abierto. Las planicies desérticas, conocidas como pampas, ubicadas entre las ciudades de Palpa y Nazca, son mundialmente famosas por la gran concentración de líneas y figuras en la superficie del desierto, conocidas con el nombre de geoglifos. Los geoglifos tienen forma de animales, plantas y diversas figuras geométricas, como triángulos o trapecios. Pero ojo, las líneas figurativas, las que más conocemos, el mono, el colibrí, son apenas el 1%. El otro 99%, la inmensa mayoría, son las líneas geométricas. Lo que todo el mundo se pregunta, la gran pregunta que rodea estas líneas es ¿cómo se hicieron? Bueno, hay dos teorías al respecto. La primera, como vemos,
Y perdónenme si grito un poco, pero aquí pasan varios camiones. Esto es un desierto que está cubierto por una plataforma, por llamarlo de alguna manera, de piedras. Debajo de estas piedras está la arena blanca del desierto. Entonces, ¿cómo se consiguieron hacer estas líneas? Cavando surcos en el desierto, dejando al descubierto esta tierra blanca, como una suerte de bajo relieve, por decirlo de alguna manera. Eso sí, imaginamos que este proceso duró años y en él intervinieron muchas personas. Para hacer los caminos, utilizaron los hitos. En quechua se dice saigua, colocar hitos en dirección y en fila. Una vez que colocaron los hitos, hicieron la limpieza. Esa es la forma como ellos trabajaron. Las líneas fueron vistas por primera vez entre los años 1926 y 1927 por diversos arqueólogos que transitaban por esta zona. De hecho, se creyó que eran caminos prehispánicos. Más tarde, el antropólogo norteamericano Paul Kosok fue el primero en sobrevolar la zona y ver las líneas desde el aire. Y él dedujo que se trataba de un calendario astronómico. María Reich, de hecho, fue su discípula y continuó con esta teoría. Pero más tarde, la increíble etnohistoriadora peruana María Rostorovsky, que por cierto aprovecho para decir que está en el billete de 50 soles, para que no digan quién es esta señora. Bueno, esa señora es María Rostorovsky. Ella dijo que quizás las líneas habían sido creadas en homenaje, les decía, al dios Kon, que era un ser divino alado, para que él cuando volara, viera las líneas, se sintiera homenajeado y le otorgara a la sociedad de Nazca lo que más necesitaba, la lluvia, el agua. Y este dios siempre está arriba, es un ser que está representado en la cerámica, en los textiles, y siempre está en una posición dominante, como de vuelo. ¿Cuál es la función principal de los geoglifos y el significado que tienen? Es que era un lugar religioso, un lugar ceremonial donde la gente realizaba rituales y ceremonias para pedir agua a ese dios. Y por eso que muchas de las figuras representadas no está al alcance del ser humano para verlas en el terreno. No estaba hecho para ellos, estaba hecho para su dios principal. El repertorio de estos geoglifos es el mismo que el repertorio que podemos encontrar, o parecido a imágenes que podemos encontrar en cerámica, en mates, en textiles. Es decir, se está pintando o bordando en la tierra, metafóricamente hablando, y lo más probable es que la religión se organizaba alrededor de un dios, sea este dios sin huesos, no necesariamente volador. La fuente no dice que es volador, dice que es sin huesos y que se desplaza rápido. Desde fines del siglo XX, los arqueólogos Johnny Isla y Marcus Reindel han trabajado un interesante proyecto de investigación en Nazca. Ellos se han fijado especialmente en los montículos que están en ciertas figuras geométricas, sobre todo en las figuras trapezoidales. Debajo de estos enormes montículos encontraron plataformas de piedra en las que hallaron, por ejemplo, restos de cerámica o de tejidos, incluso restos de spondylus, esta concha tan preciada en esos tiempos. ¿Qué podría indicar esto? Esto podría indicar que se trataría de lugares de peregrinación, donde la gente venía a hacer ofrendas que normalmente tenían que ver con rituales para pedir agua o con rituales de fertilidad. Para entender la función de los geoglifos, que los antiguos Nazca estaban realizando
en principio, convirtieron este extenso desierto en un paisaje social, dinámico, habitado, frecuentado constantemente y al mismo tiempo realizando ceremonias y rituales, dejando ofrendas, pidiendo agua ¿a quién? A sus dioses. ¿Y dónde están sus dioses? O su dios principal, como todos sabemos, siempre está arriba. Por otra parte, entre los geoglifos figurativos encontramos figuras relacionadas al agua, ¿no? La orca, ¿no? Por ejemplo, que no tengo que hablar de cuál es su relación con el agua. O el mono, que viene de la selva, una zona muy húmeda y donde hay mucha lluvia. O el colibrí, que con su largo pico extrae líquido de las flores. Hermoso, ¿no? E increíble. Podríamos descriptivamente decir que en el mundo Nazca mucha importancia tienen seres sobrenaturales que tienen algo de su naturaleza prestado del felino de las pampas, y hay otros que su naturaleza tiene que ver con la de una orca o un tiburón, tal vez, o los dos juntos, un depredador del mar, y hay otros cuya esencia está relacionada con un halcón y con el cóndor y con muchos seres más. Entonces, geóglifos son también esta conversación con las deidades y con los ancestros que están por todas partes, están presentes en las montañas y en la pampa. Entonces tiene mucho sentido hacer geoglifos. Luego del devastador terremoto que arrasó Cahuachi, los pobladores de ese lugar tuvieron que trasladarse hacia la parte alta del valle. El problema era que en esa zona escaseaba el agua. Por ello, tuvieron que sobreponerse al territorio y construir acueductos. Cuando Cahuachi deja de ser el gran centro ceremonial donde se realizaban todos los peregrinajes y donde toda la fe estaba centrada, y por los cataclismos y grandes aluviones que hubieron, más o menos se calcula que en la fase 5 de Nazca los hombres de Cahuachi abandonan ese lugar y empiezan a explorar la parte media y alta del Valle de Nazca. Lugares donde la tierra era mejor, era más extensa la tierra, pero no había agua. Entonces tuvieron que idear la necesidad, hizo de que vieran el futuro del agua en el subsuelo construyendo los acueductos. Los Nazca construyeron dos tipos de acueductos. Primero, el tipo zanjón, que era un tajo abierto en la tierra, donde se captaba la napa freática y se construía un canal para que el agua fluyese y se almacenase en un reservorio. Ejemplos de acueductos tipo zanjón o tajo abierto son los de Ocongaya y Achaco. Un acueducto es un pozo subterráneo que capta la napa freática, la lleva a la superficie en un punto determinado y se acumula el agua en un reservorio o cocha para ser distribuido equitativamente, ¿no?, por lo que se llamaba antiguamente la mita. Estilo de acueducto construido por los Nazca fue del tipo socavón o túnel, y estos que están en la zona de Cantayoc son conocidos a nivel mundial. Se trata como de un túnel subterráneo que extrae el agua hacia la superficie para que luego ésta sea almacenada en lagunas o reservorios. Esto que vemos aquí es el ojo del acueducto y servía para hacerle mantenimiento a toda la estructura, para limpiarlos. Es verdaderamente impresionante también que la forma de esto sea en espiral, yendo desde la superficie de la tierra hasta el lugar donde se encuentra el agua. Increíble, verdaderamente. El acueducto, una vez que ya se capta la napa freática y se canaliza hacia la superficie,
se hace un tapiado de las paredes laterales con canto rodado, más o menos de una altura de 90 centímetros, y luego se cubre con piedras lajas, ¿no?, traídas de los cerros, más o menos con un ancho de 70 a 80. Si se trata de un acueducto tipo socavón, cada 10-15 metros aproximadamente se deja un observatorio, chimenea u ojo, como llamamos acá los naturales de Nazca, para que haya una oxigenación del canal subterráneo para que se pueda realizar la limpieza de estos canales una vez al año. El contribuir a poner en valor los acueductos tiene que ver con nuestra misión de valorizar la importancia del trabajo que hicieron las culturas preincas para traer el agua desde las zonas altoandinas hasta la costa. Estamos en el Museo Antonini, que tiene piezas Nazca que son verdaderamente impresionantes. Los Nazca eran unos alfareros sin igual, de los mejores de la América precolombina. Su cerámica es verdaderamente hermosa y a veces seguramente ustedes pensarán que yo exagero cuando me emociono, pero es que no puedo evitarlo. Realmente es una cerámica fantástica, polícroma, llena de matices y colores diferentes. Ellos utilizaban sus tintes de minerales y usaban la técnica de la precocción, es decir, pintaban las vasijas u objetos antes de que estos hubiesen terminado de ser cocidos. Ellos utilizaron muchos colores, hasta 12 colores, pero son naturales, no son de ninguna manera pues, traídos de otro lugar, tampoco es artificial. Todos son óxidos naturales porque en algunos lugares hay sal y la sal lo va procesando y la sal es el elemento que aligera la oxidación. Todo lo que es orgánico no soporta, pues, menos va a llegar a 100 grados. Entonces, todo lo que es inorgánico sí soporta sobre los 1000 grados. La capacidad de los artesanos, de los alfareros Nazca, destaca por haber impregnado lo que nosotros llamamos los colores del desierto, buscando minerales en las fuentes andinas y traerlas y para plasmarlas ahí, también devela un nivel artístico muy alto. En las excavaciones que se han realizado en Cahuachi se han encontrado los pinceles, los artefactos con los cuales han trabajado la cerámica. Entonces nos hemos puesto a investigar por qué no hay estos talleres y estos hornos. Los ceramistas actuales nos han planteado un escenario de que esta cerámica no necesitaba una alta cocción, pero que se estaban haciendo en hornos abiertos, excavados en la arena, con estiércol de camélidos y de cuis. Entonces, lo interesante de la cerámica Nazca es que no se elaboró en hornos tradicionales al interior de talleres, sino en hornos al aire libre. No hay ningún horno hasta el momento, yo no he encontrado. Pero sí he encontrado piedras calcinadas, que quiere decir eso, que ellos trabajaron al aire libre. Todavía en algunos lugares se practica eso. En la zona andina se quema con estiércol de vaca, por ejemplo las tejas, se cubre con la bosta y fuego con él y listo, se utiliza para los techos de la casa. La cocción lo hacían a cielo abierto. Hacían la pila de obras ya realizadas y los cubrían con la madera del guarango. El guarango tiene una calor súper bueno. Y entonces, una vez colocados, los tapaban con malezas y fuego
Y como hay correntada de aire, eso se elevaba hasta 1000 grados, un poco más. En la ciudad de Nazca encontramos al maestro Zenón Gallegos, quien ha recogido toda la tradición de los antiguos ceramistas Nazca. Las cerámicas rotas son las evidencias donde incluso he podido encontrar las huellas de sus dedos. Y eso es la que me indicó cómo realizaron las formas antropomorfas. Don Zenón nos hizo una demostración de cómo elaboraron los antiguos artesanos y cómo elabora ahora él, en su propio taller, la vistosa cerámica Nazca. Aquí tengo la arcilla Nazca y ha sido preparada exclusivamente para poder realizar este tipo de cerámica y todo lo que está a la exposición. La arcilla de Nazca está en todas las chacras, porque las aguas de las precipitaciones hace millones de años se han transportado desde la zona andina depositada en los planos, donde se ha emposado y ha sedimentado. Entonces ha formado 2 a 3 metros de vetas de arcilla, que calculo hay millones de cantidades. Lo que pasa es falta manos diestras para que pueda transformar la arcilla. Entonces vamos a hacer una demostración de este tipo de cerámica que los nazcas hicieron en un plato como este giratorio. Entonces empieza a hacer ya la forma globular. Y con esta herramienta, que es un mate tallado, hacemos la parte interna. ¿Ve? Así. Una vez que he hecho esto, debo agregar para formar la forma globular. Son herramientas hechas de productos naturales. Como el orote tiene textura, va a emparejar más rápidamente. Orote, coronta dicen otros, es del choclo. Me ha ayudado bastante las herramientas que utilizaron los sabios ancestrales de Nazca. Y con esta herramienta voy a hacer un trabajo más rápido, porque me permite emparejar lo que la coronta ha dejado como textura, ¿eh? Y esto se llama huajtana, como decir para golpear, y eso es lo que estoy haciendo, ¿eh? Como ya el mate ya no ingresa acá, mi mano tampoco, entonces voy a utilizar una esteca que los nazcas habían elaborado del guarango, de la madera más dura y resistente. Y ahora sí puedo cerrarlo. Pero antes de cerrar yo voy a dar ya está. ¿Qué ha pasado? He capturado el aire adentro. Y voy a emparejar así. Ahora, los nazcas manejaban mucho el sentido del equilibrio.
Entonces, utilizando ese sentido del equilibrio, voy a hacer una división. Ya está. Y voy a preparar el tubo o el pico, como dicen, utilizando una lámina de arcilla, envolviendo en esta forma cónica y lo voy a rodar. Una vez rodado, entonces con la espina voy a cortar. Y los nazcas trabajaban abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. Pasados esos meses ya ellos, cuando ya les vencía la calor, entonces solamente diseñaban con negro. Y entonces ahora sí, colocamos el puente. Una vez que tengo ya entonces terminado, voy a pulir totalmente. Entonces cuando ya tengo eso, voy a aplicar el color. Con un pincel como esto, le voy a aplicar así como está viendo, al fresco. No voy a esperar que se seque, porque cuando seca la arcilla, ya repele el color. Una vez que tengo ya el blanco, entonces voy a utilizar en este caso el color rojo. Entonces agarro el color rojo y voy a hacer esta operación. Voy a dibujar la flor nazca, inconfundible. Ellos no dibujaban antes para pintar, directo. Manejaban el equilibrio muy bien, entonces por eso que las simbologías que plasmaron son muy buenas. Una vez que ya está terminado, entonces con estas piedras que ellos también prepararon, hacían el pulimento. El pulido o el bruñido, mire. Una vez pulido, entonces utilizando este pincel, lo delineaban. ¿Para qué lo delineaban? Para crear contraste. Para que los símbolos que ellos estaban representando tengan fuerza. Una vez hecho eso, el secado y al horno. No hay dos fases, dos momentos de desarrollar la cerámica. Es monocultura. O sea, una sola quema. Los nazca no solo fueron grandes ceramistas, sino también grandes tejedores. El textil es de hecho un artefacto más complejo en la historia de los Andes prehispánicos, donde se involucra más cooperación humana y se involucra también varias tecnologías y varias materias primas. Ofrece a quien lo maneja una posibilidad difícil de superar en otros soportes, en otras técnicas, de expresar ideas complejas. Cuando pensamos en iconografía del antiguo Perú,
Vienen a nuestra mente los moche como los grandes historietistas del mundo andino. Pero podemos trazar un paralelo entre ellos y los Nazca. Cuando miramos imágenes Nazca, en realidad no vemos personas en acción uno con otro, por ejemplo, combatiendo, salvo casos muy excepcionales de cierta fase. Lo que vemos es algo de bastante difícil lectura, por ejemplo, un ser de cuyo cuerpo emanan múltiples serpientes o apéndices serpentiformes, que además se terminan con otra figura también fantástica como la figura principal. Vemos también a seres sobrenaturales que generalmente son híbridos entre seres humanos y animales, que hacen lo mismo, porque se está narrando un mito que justamente sustenta por qué los humanos tienen que comportarse de esta u de otra manera. Y en Nazca ocurre una cosa parecida, solo que no hay esta frontera clara entre lo sobrenatural y lo natural. Un aspecto de la cultura nazca que seguro mucha gente podría encontrar hasta terrorífico es el que se refiere a las cabezas trofeo, como muchas otras cosas. En arqueología no se sabe exactamente en qué contexto o para qué se realizaron. Se dice que efectivamente eran cabezas trofeo, es decir, trofeos de guerra, pero también se dice que existieron para rendir culto a los ancestros. En todo caso, aquí, en el Museo Antonini, están estas que se pueden visitar y conocer, que fueron encontradas como una ofrenda en Cahuachi. Realmente, no me cansaré de decirles que visiten Nazca. No se conoce a los Nazca como una sociedad que sacrificaba frecuentemente, como es el caso de los moche, por ejemplo. O sea, lo único que nos sugiere algo de sacrificio en los Nazca son las cabezas trofeo. Llegado el momento, el obstáculo con el que había luchado constantemente la civilización nazca, la sequía, comenzó a ganar terreno. Entonces, en el momento en que la sequía fue cada vez más y más y más fuerte y que, digamos, el desierto se iba extendiendo y la cobertura vegetal estaba cada vez más arriba y más arriba, ellos empezaron a replegarse hacia las partes altas o a juntarse en zonas donde había muchos puquios, empezaron a formar pueblos grandes y a abandonar los espacios que habían utilizado antes. En su afán de ampliar sus terrenos de cultivo, los nazca talaron indiscriminadamente su árbol más característico, el guarango. Entonces, lo que contribuyó de manera decisiva al éxito de la civilización nazca se convirtió también en la razón de su final. Estamos hablando de guarango, de prosopis. Y eso es un árbol que tiene bastante importancia, no solo para los humanos en los recursos que dan, pero también al ambiente más grande, en el calidad de suelo, en el nivel de humedad en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando gente cambia la balanza entre bosque y campo agrícola, hay otros cambios en el ambiente. Y en un ambiente tan seco como la costa sur, estos cambios pueden ser muy dramáticos. Digamos que si sacamos la protección del árbol, empezamos cambios en el pasaje que pueden ser
irreversible. Y por ejemplo, cuando ya viene el niño, el río está en, ¿cómo se dice? En flood, ¿no? Con mucho agua durante el niño, el algo sí protege los límites del río por efectos de erosión, etcétera, etcétera. Alrededor del año 650 de nuestra era, se produjo la transición entre la civilización nazca y el resplandeciente imperio Wari. Y en ese estado de, digamos, debilidad, de fragilidad, es que empiezan los Wari a expandirse y toman contacto con los Nazca. Posiblemente no haya sido una invasión militar violenta, pero digamos hay un cambio ahí de cultura, ¿no? O sea, lo que nosotros percibimos es que lo que se hacía antes, que nosotros llamábamos Nazca, ya no se hace más y empiezan a aparecer otro tipo de evidencias culturales que nosotros llamamos Wari. Es increíble que a pesar de que han pasado cientos de años, existen todavía muchas cosas que nos vinculan a Nazca, ¿no? De hecho, tenemos que superar los mismos retos que ellos, como enfrentarnos a los embates de la corriente del Niño, por ejemplo, o a la escasez de agua. Y ese es un tema bien importante porque es un recurso que a veces damos por sentado, pero es posible que el agua escasee e incluso hasta que se acabe. Es nuestra responsabilidad cuidarla, protegerla, ser sensatos en su uso. Y también es nuestra responsabilidad reconocer y valorar nuestras inmensas riquezas arqueológicas como las que hemos podido ver en este programa. Muchísimas gracias a Nazca y a todos quienes han hecho posible que estemos acá. Nos vemos en la próxima.